Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Qué gusto que nos acompañe esta mañana, como todos los días desde nuestros estudios aquí en la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa. Es un placer, como siempre, saludarles y abrazarles esta mañana fresca en la ciudad capital de Honduras, donde hay un tráfico ya complicado a esta hora de la mañana. Ha amanecido mucha gente movilizándose temprano hoy, porque se han anunciado que posiblemente empiece a llover en horas tempranas en algunas regiones de nuestro país. Gracias por seguirnos en Facebook Live, en Twitter, en Instagram y por supuesto a través de nuestra línea de interacción el 9696-0007. Si usted quiere estar permanentemente comunicado con nosotros, baje nuestra app, Canal 6 Honduras, y estaremos comunicados siempre con noticias actualizadas aquí en el mejor canal de Honduras. Si usted va saliendo de su casa esta mañana, sintonícenos en el 87.7 en el FM de su radio, 87.7 en el FM de su radio. Bueno, tengo una agenda cargada hoy. Solo destaco rápidamente lo que ha pasado en el Congreso Nacional el día de ayer. El diputado Marcos Paz mocionó ayer para que se suspendiera la discusión del artículo 115, que muchos sectores habían estado cuestionando porque se supone esto iba a generar más impunidad, dejando sin responsabilidades al Ministerio Público y que el Tribunal Superior de Cuentas sea el encargado de mandar, de acusar a personas involucradas en actos de corrupción. Ayer el diputado Marcos Paz ha pedido la venia a la Cámara y por unanimidad le han dado la venia para que se suspenda la discusión de este artículo 115, que ha generado muchísima polémica. Ayer Mario Zelaya y dos involucrados más en el caso de corrupción del Seguro Social han sido condenados a 16 años más, a 16 años. El ex viceministro Carlos Montes y el viceministro Javier Pastor, uno de Trabajo y el otro de Salud. El diputado Andrés Castro del Partido Libertad y Refundación ha introducido una iniciativa para que se den algunas reformas electorales. Una de ellas va en función de que los diputados solo se reelijan por 2 periodos y la otra intención de él es que cuando se presenten las planillas de 10 propuestos, 4 sean jóvenes. De 10 que se propongan, 4 sean jóvenes. Y el otro tema en el Congreso es que ha sido citado el ministro de la SAC para que comparezca a explicar qué es lo que está pasando con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa. Y destaco lo último, increíble, hace un par de horas un ciudadano se suicidó dentro del hospital escuela, después de que aparentemente entró armado a asesinar a una mujer que había balaceado horas o días antes y que estaba en la sala de emergencia del hospital escuela. Ha entrado al hospital escuela, hay imágenes bastante fuertes de este incidente, mire, con esa arma que está apareciendo en la pantalla, en los pasillos de la emergencia del hospital escuela, se ha introducido un balazo en la sien. Hay un video que ya está circulando en las redes sociales donde se ve cómo el hombre está en el pasillo sin ningún tipo de vigilancia, solo una cámara de seguridad, carga su arma, aparentemente le introduce un tiro y sí, pero yo necesito que Claudia me muestre ahí que va a entrar al hospital. Cuando Claudia esté en la entrada, ya está en la entrada. Vamos a ver, poneme la imagen de Claudia, por favor, que quiero consultarle a Claudia porque, bueno, ya en la, vamos más adelante, vamos a hacer un contacto con ella, porque la idea es que fuera al hospital para que demostremos cómo es que un hombre armado entra ahí. ¿Cómo es que un hombre armado entra al hospital escuela? Pruebe ahí, yo quería que Claudia fuera y tocara la puerta y le dijera, mire, quiero que me dejen entrar, y soy de Canal 6, voy a hacer un reporte y a ver si la dejaban entrar. Así como dejaron entrar a este ciudadano armado, a ver si a ella también la dejaban entrar. Porque usted va al hospital escuela y le piden hasta el acta de función para poder entrar, cosa que no sucedió con este ciudadano. Y aparentemente es la misma persona que había balaceado a una mujer en El Porvenir. Entró, balaceó a otra persona, creyó que los había matado y se suicidó en los pasillos del hospital escuela. Bueno, voy a presentar a mis invitados porque tenemos mucho que discutir esta mañana de temas que tienen que ver con el ámbito internacional, pero que también le competen a Honduras.
Presento al diputado Fabricio Sandoval, del Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo esta mañana. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación a este foro. Es un placer estar aquí por primera vez en Canal 6. Bienvenido. ¿Verdad? No como noticia, sino que como invitado para dar noticias. Espero que se sienta bien, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Espero que se sienta bien. Tengo también a un ciudadano venezolano radicado en Honduras. ¿Hace cuántos años, don Álvaro Albornoz? Bienvenido, ¿qué tal está? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pues ya 9 años aquí en Honduras. 19. 9 años. 9. Hace 9 años está radicado en Honduras. ¿Se casó con alguna hondureña o se vino a vivir a Honduras? Sí, me vine a vivir. Aquí me casé con hondureña. Tengo 2 hijos hondureños y soy hondureño. Bueno, bienvenido. Espero que se sienta bien en el foro. Gracias. Y don Rafael Alegría, exdiputado del Partido Libertad y Refundación, dirigente campesino. Y lo hemos visto ahí en actividades intensas en la Embajada de Venezuela cuando designaron a un nuevo embajador. Bienvenido, don Rafa, ¿qué tal está? Buenos días, Juan Carlos. Un gusto estar aquí y compartir con los amigos este foro, que siempre lo vemos, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido. Espero que se sientan bien. Bueno, mire, hemos titulado este foro de hoy Venezuela en la era de Juan Guaidó o en la consolidación de Nicolás Maduro. ¿Cuál de las dos cosas para los tres? Bueno, nosotros solo reconocemos a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Guaidó es simplemente un diputado de la Asamblea, ¿verdad? Ni siquiera el embajador en el Parlamento Europeo le da la importancia que merecen. Mirábamos un video que circuló en las redes sociales ayer donde le decían al embajador español que si había escuchado lo que había dicho Guaidó, y él dijo, lo dijo en la plaza, o sea, como burlándose, ¿verdad? Entonces, este es el proceso de consolidación de la República Bolivariana de Venezuela con Nicolás Maduro, electo presidente a través de elecciones, no declarado en una plaza. Nosotros vemos a Venezuela que va a un proceso de consolidación, de instauración de ese proceso democrático que se ha llevado a cabo desde hace 20 años. Don Rafa. Sí, Venezuela, país que yo he visitado mucho, ¿verdad? Y que los campesinos venezolanos forman parte de la vía campesina a nivel internacional. No hay duda que atraviesa un momento muy difícil, podríamos llamar crisis, pero que no la genera ni el pueblo de Venezuela, sino que la genera factores externos y principalmente los intereses del gobierno norteamericano, ¿verdad? Desde hace muchos años, desde que llegó Chávez al poder, y trata de impulsar un nuevo modelo económico en Venezuela, pues había una conspiración permanente contra el gobierno de Venezuela, contra el gobierno chavista, y prácticamente el régimen norteamericano le declaró la guerra a Venezuela. Eso hasta hoy, pues, al grado que se atreve, ¿verdad?, de congelarle cuentas, bienes, pasárselo a otro ciudadano ahí. Una cuestión desastrosa, jamás visto en una democracia, como dicen que funciona en Estados Unidos. Entonces, no hay duda, pero ahí está, me parece a mí, que se va a consolidar estos procesos de participación, de lucha en Venezuela, ¿verdad? Y que Estados Unidos va a tener otro fracaso más, y que se intentan invadir a Venezuela militarmente. Ahí va a ser el acabose para toda América Latina. Yo le he dicho a otros ciudadanos, don Álvaro, que esa pretensión de invadir militarmente a Venezuela sería trágico para toda América Latina, y no hay duda que allí habría dos responsabilidades: el gobierno norteamericano y la oposición ahora, ¿verdad?, que me parece que está desesperada por tumbar a Nicolás Maduro, ¿verdad?, y no por la vía de la participación ciudadana, sino que hasta por la vía militar, y eso sí es grave. Don Álvaro, ¿su valoración sobre esto? Bueno, en Venezuela lo que ha sucedido es una situación que viene como consecuencia de toda esta
crisis que ya ha generado este nefasto gobierno de Nicolás Maduro y anteriormente de Hugo Chávez Frías. Recordemos que hubo una elección absolutamente viciada, que no fue reconocida ni por la Asamblea Nacional de Venezuela ni por los organismos internacionales, que fue convocada por un órgano írrito que no fue instituido conforme a lo que dice la Constitución, como fue la Asamblea Nacional Constituyente, que no tenía facultades para convocar este proceso electoral pasado, y que además se adelantó la fecha de diciembre al mes de mayo, donde no participaron los partidos verdaderos de oposición, donde no se hizo una actualización del registro electoral, donde no hubo observadores internacionales verdaderos y auténticos, y por lo tanto fue una elección absolutamente nula, por lo que no hubo presidente electo en Venezuela. Entonces, al llegar el 10 de enero, cuando se tenía que juramentar el nuevo presidente para el nuevo periodo constitucional, al no haber presidente electo, hay una ausencia absoluta del presidente de la República. Y conforme al artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no haber presidente electo, entonces, o haber una vacante absoluta por no haber presidente electo, la presidencia de la República la debe asumir interinamente el presidente de la Asamblea Nacional, quien en el mes de enero, recientemente, el 5 de enero, se había electo como presidente de esta Asamblea al diputado Juan Guaidó, porque esta es una directiva que se cambia todos los años, se eligen nuevos presidentes de la Asamblea cada año, y este año recayó en la figura del diputado Juan Guaidó, y por lo tanto fue a él a quien le corresponde, por mandato de la Constitución, asumir el cargo de presidente de la República. Esto ya es una presidencia que ya es reconocida por prácticamente el mundo entero, sobre todo por los países más importantes del mundo, por la OEA, por el Grupo de Lima y realmente por el pueblo venezolano, quien en un 90% o más apoya al ingeniero Juan Gerardo Guaidó como presidente constitucional de Venezuela, para salir también de toda esta dictadura, de este nefasto régimen que ha causado tanta muerte, tanta hambre, tanta destrucción en Venezuela y que ha generado un éxodo masivo ya de alrededor de 5 millones de venezolanos que estamos esparcidos por el mundo entero como consecuencia del desastre que vive Venezuela, donde no hay medicinas, donde no hay alimentos, donde no hay repuestos para carros, donde no se consigue absolutamente nada, además donde hay una inseguridad tremenda y con una corrupción también alarmante, la más grande del mundo, y con una inflación que ya llega casi al 2 millones % y con pronóstico de llegar a 10 millones % este año, por lo que la situación en Venezuela es invivible, es insufrible y ninguna persona puede materialmente subsistir en estas condiciones. La gente está comiendo de la basura y por eso están huyendo y por eso queremos el cambio de régimen. La Constitución nos autoriza en el 350 para desconocer cualquier régimen violador de derechos humanos, violador de los principios democráticos. Y es obvio, es evidente que Nicolás Maduro, el régimen de él es una dictadura oprobiosa, genocida, asesina, corrupta y además narcotraficante, trafica droga y por eso entonces, y además tiene alianzas con grupos terroristas como el Hezbollah, el ISIS, la ETA, la FARC, quienes operan impunemente en Venezuela. Por lo tanto, es una imperiosa necesidad para Venezuela salir de este régimen desastroso que ha implicado el gobierno de Nicolás Maduro. Muy bien. Al regresar de la pausa les doy la palabra a ustedes para equilibrar la participación del diputado Fabricio y don Rafael Alegría y sus valoraciones en torno a lo que ha dicho don Álvaro, que es bastante fuerte lo que ha dicho don Álvaro Albornoz. Voy a una brevísima pausa, regreso en breve aquí en el Foro de 6 para seguir hablando con mis invitados. Venezuela en la era de Juan Guaidó o en la consolidación de Nicolás Maduro Moros. Regreso en breve aquí en el Foro de 6. Bueno, mi nombre es Freddy Cerrato, gerente propietario.
Juan Carlos, va a haber dictadura en Venezuela si en los 20 años de gobierno del chavismo han habido 22 consultas electorales y un referéndum revocatorio. 22. ¿En los 20 años? años. En los 20 años, 22. Casi una por año. Casi una por año y un referéndum revocatorio que dijo, lograron reunir 3 millones de firmas y les dijo Chávez, vamos a las elecciones. Sí, perfecto, vamos. ¿Verdad? Y fueron a las elecciones y se la ganó. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué dictadura estamos hablando? ¿Qué dictadura estamos hablando? Con el proceso electoral más limpio y transparente del mundo, certificado internacionalmente, ¿verdad? En Venezuela. Antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y después del proceso electoral por organismos internacionales. A mí me parece que sería una dictadura bonita aquí, ¿verdad? De que cada año hubieran elecciones preguntándole al pueblo, y vamos al pueblo, y si no está de acuerdo el pueblo, vamos pues, consultémosle al pueblo. Eso es un argumento realmente... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha llevado a Venezuela a esta crisis? El otro argumento, es decir, que están regalando el petróleo. Tengo pleno conocimiento, y lo debe saber don Álvaro, que antes de llegar al poder Chávez, de PDVSA y del petróleo venezolano hacían bicos y pericos, ¿verdad? Los diputados tenían sus cuotas de barriles, los ministros, la clase política, el presidente, sin darle cuenta a nadie. Y cuando llegó PDVSA. Con PDVSA. Es decir, se repartían el petróleo, pero con cuotas, ¿verdad? Tantos barriles a tantos Usted me barriles habla hasta el último gobierno antes de Chávez, que fue el de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, unos gobiernos, ¿verdad? Por 40 años consecutivos, allí sí había dictadura, ¿verdad? Entre Acción Democrática y COPEI, y lo debe saber bien don Álvaro, ¿verdad? Gobiernos terriblemente corruptos, ¿verdad? Y allí sí cabe la palabra asesino, ¿verdad? El 1980 y pico, por ahí no recuerdo exactamente, asesinaron a más de 3.000 personas en Caracas, y por eso se le llama el Caracazo, ese tipo de gobierno, ¿verdad? 3.000 personas, es decir, una cuestión terrible. Entonces, les molesta mucho a la oposición que Chávez haya creado Petrocaribe, ¿verdad? Para ayudar, no regalar. Creó también el ALBA, ¿verdad? No regalar, el ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas. No regalar, sino dar en mejores condiciones en préstamo, ¿verdad? Petróleo, que es lo que tiene Venezuela, y no solamente petróleo. Venezuela es rico, yo estoy de acuerdo con Fabricio. Mire, Venezuela es la primera reserva mundial de petróleo, oro, metales preciosos, agua dulce como no hay en toda América Latina. La biodiversidad en Venezuela es extraordinaria. Entonces, por eso es que le quieren caer, ¿verdad?, los Estados Unidos. Muy bien. Entonces, para terminar, Juan Carlos, que Maduro, ¿verdad?, es ilegítimo. Mire, usted debe recordar, usted es periodista y tal día eso, el proceso de diálogo en Venezuela, antes de mayo, ¿verdad?, estuvo inclusive ayudado por Zapatero de España y se fueron a República Dominicana. Sí. En República Dominicana acordaron ir a elecciones, ¿verdad? Y iban a ir a elecciones. Luego les dijo Estados Unidos que no, es principalmente a este partido de Guaidó, que es el más agresivo, que es el más violento, ¿verdad?, de Guaidó, y ya dijeron que no. Y fueron a elecciones el 20 de mayo, 4 candidatos presidenciales, con alrededor de 40 partidos políticos en coaliciones, ¿verdad? Fueron. Y por otro lado, le quiero decir a don Álvaro que la Constitución, esta que tiene él ahí, ¿verdad?, la Constitución de Venezuela, habla claramente, ¿verdad?, que tiene potestad el presidente de la República, tiene potestad el Parlamento, tiene potestad las municipalidades inclusive, ¿verdad?, y el pueblo, para que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Don Álvaro mencionó el artículo 233. A mis compañeros, miren, aquí tengo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Usted mencionó el 233, ¿verdad? ¿Lo puedo leer? Sí. Artículo 233 dice: serán faltas absolutas del presidente o presidente de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física
o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa, antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del presidente o la presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes, mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta. Se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo presidente o presidenta completará el periodo constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta completar dicho periodo. Esta es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tengo que hacer una pausa, pero de lo que usted ha leído, ninguna cabe en el momento actual. Nicolás Maduro no se ha muerto, no ha habido una sentencia contra él. Ya me va a explicar también, don Álvaro, en relación a esta Constitución de la República Ninguna. Bolivariana de Venezuela. Voy a pausa, regreso en breve aquí en el Foro de 6. Calcis, producto único en el mercado que trata la artritis reumatoide. Voy a entrar con don Álvaro Albornoz, ciudadano venezolano que radica en nuestro país. Antes voy al Hospital Escuela, ya no es universitario, solo es Hospital Escuela. Claudia, pidámosle la entrada a los guardias, a ver si nos dejan entrar así como dejaron entrar a esa persona armada al Hospital Escuela. Buenos días, voy con usted, adelante. Muy buenos días, Juan Carlos, así es, nos hemos trasladado hasta el portón principal de la entrada de peatones al Hospital Escuela, donde se ingresan las personas a pie, pero acá, buenos días, permiso, gracias, acá este es el primer portón donde se ingresa al Hospital Escuela. Al parecer, este es uno de los portones a su costado izquierdo que entra a la emergencia de vehicular. Lo que no se sabe es por qué portón ingresaron. Solo se presume que fue en este sector donde se realizó el hecho. Esta es la puerta principal donde se ingresa a la emergencia. Acá en este sector, aquí es donde no dejan pasar a nadie. En ningún momento los guardias, como pueden ver, observar, no dejan entrar ni a los parientes de los familiares, a los familiares de los pacientes que están ingresados en la emergencia, ya que esta puerta siempre permanece cerrada. Si usted no lleva un carnet o un pase que le dé el acceso a este lugar, no pueden ingresar. Entonces,
la relatación de los hechos es que el joven se encontraba a un costado de la puerta, aquí donde podemos ver este murito, él se encontraba ahí cuando empezó a hacer los disparos. Los testimonios de los demás personas que se encontraban aquí dice que fue a las 3:30 de la mañana, pero aquí en este acceso no dejan ingresar a las personas. Padre, usted que quiere ver un familiar, ¿le es un poco difícil ingresar a este sector? Sí, es bien costoso, la verdad que sí, porque de repente los guardias vuelven un poco algo que no le quieren dar lugar a uno, pero de repente hay que buscar la oportunidad. ¿Cómo puede saber usted entonces sobre el estado de salud de su pariente? Bueno, yo por ejemplo ahorita fui allá a la, ¿cómo le llaman? Donde dan la hoja hospitalaria, y logré darme cuenta que mi hijo todavía está en sala de cirugía. De lo contrario, ¿usted no puede acceder acá adentro? Sí, es bien difícil. Solamente esperar el llamado que le dan directamente a través del parlante para poder... Es bien costoso. ¿Su nombre? Juan Ramírez. Muchas gracias, don Juan. Bueno, así hemos podido escuchar testimonio del pueblo, de un ciudadano que se le hace muy difícil el acceso a esta zona del hospital escuela. Entonces, el hecho que se suscitó en horas de la madrugada está bien complicado, ya que los guardias de seguridad, a la prensa a veces es difícil ingresar, y hay personas, así como este hecho, que ingresaron con arma de fuego hasta este punto de la emergencia del hospital escuela. Esto es lo que le puedo describir en estas horas de la mañana, Juan Carlos. No sé si tiene alguna consulta. Muy bien, Claudia, excelente. Eso es lo que queríamos ver, que no es fácil entrar ahí. Y la pregunta es cómo entró este hombre. ¿Cómo entró este hombre? Excelente, Claudia. Felicidades, buen trabajo. Siga ahí, ánimo, ánimo. Don Álvaro, sus valoraciones sobre lo que hemos estado comentando antes de la pausa. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que la democracia es un concepto que va más allá y que trasciende el hecho de haber elecciones. También en Cuba, en Zimbabue y en otras dictaduras se hacen consultas o parapetos de elecciones, igual como se ha hecho en Venezuela durante todo 22 este consultas, tiempo. dice don Rafa, se han hecho en pero Venezuela. La mayoría, ¿verdad? Que todas viciadas, con fraude, inclusive en esta última elección, la misma empresa Smartmatic, que es la que presta o da las máquinas de votación, el mismo dueño Smartmatic denunció que en la elección de la constituyente hubo fraude electoral, ¿verdad? Y en la del señor Maduro. Entonces, cuando la misma empresa que presta el servicio dice públicamente que hubo fraude con las máquinas, pues imagínense que quedará. Además, para que haya democracia, las elecciones deben de ser limpias, transparentes, deben cumplir con los estándares internacionales, que es lo que no se está cumpliendo en Venezuela. Ni siquiera hay la presencia de observadores internacionales verdaderos, no hay participación de la oposición, hay cambios de centros electorales a última hora, cierres de centros electorales, encarcelamientos de líderes opositores, exilios forzados de líderes opositores, se presentan solo los candidatos que al régimen le conviene, manipulan el registro electoral, hay millones de fantasmas inscritos en el registro electoral. Entonces son elecciones que no cumplen con los estándares internacionales. Además, para que haya democracia en un país debe haber supremacía de la Constitución, respeto a la Constitución, cosa que no se ha hecho en Venezuela durante estos últimos años. Debe haber separación de poderes, los poderes deben de ser autónomos, cosa que tampoco sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, la Fiscalía, la Contraloría, todos están supeditados a las órdenes del dictador. Y debe haber también un principio de legalidad, cosa que tampoco se respeta en Venezuela. En Venezuela lo que hay es una flagrante violación masiva de los derechos humanos de todos los venezolanos. Y recordemos que nosotros estamos inmersos en este sistema universal de derechos humanos, y cuando un derecho humano es violado en cualquier país del mundo, eso significa una violación al sistema universal de derechos humanos, y eso autoriza a cualquier país y a los organismos internacionales a poder intervenir en estos problemas que están sucediendo en estos momentos en Venezuela. Entonces aquí no se trata de una injerencia indebida, no se trata de una intervención
o de violación al principio de autodeterminación de los pueblos, porque todos estos principios ceden ante la violación masiva de los derechos humanos. Y por otra parte, recordemos también que en este momento tenemos un presidente constitucional, un presidente legítimo, que es el único, que es Juan Gerardo Guaidó, el diputado ingeniero Juan Gerardo Guaidó, y él es el único que puede autorizar y dar órdenes legítimas, válidas en este momento en Venezuela, como lo reconoce el mundo entero. Así que si Juan Guaidó autoriza el ingreso de fuerzas militares extranjeras y que en este momento van a ingresar como ayuda humanitaria por la situación calamitosa que existe en este momento en el país, donde la gente se está muriendo de mengua, de hambre, de falta de medicinas, de enfermedades terribles, muriéndose la gente, los niños en los hospitales, en cada hospital hay por lo menos unas muertes de 26 niños al día, en casi todos los hospitales del país. Al día en cada hospital se mueren. El índice de nacimiento ahorita es una cuestión que es sobrevivir. Es absolutamente mentira. Sí, no, es Yo verdad. creo que han fabricado, que ¿verdad? Todo un guión de mentiras. ¿Verdad? ¿Quién lo ha fabricado? Ellos de la oposición, asesorados por Estados Unidos. Fíjense que, por ejemplo, la oposición nunca hasta ahora ha alegado fraude de las elecciones en Venezuela. ¿Verdad? Hasta ahora es que dicen que hay fraude, siempre, que las máquinas, que no sé siempre. qué, que aquí, que allá. No, o sea, el Centro Carter, el organismo más prestigiado electoral en el mundo, ha dicho que Capriles perdió la elección por un punto. Pues sí, pero eso está claro, nunca. Porque ni Pero siquiera no alegó fraude, ¿o porque sí? se alegó fraude, todo siempre se ha alegado fraude y se ha llevado las pruebas inclusive hasta la OEA. Inclusive el Centro Carter ni siquiera participó en las últimas elecciones. Entonces, ¿por qué no participó en las últimas elecciones? Lo ha dicho. Porque saben que son fraudulentas. Óigame, Juan Carlos, el 20 de mayo, ¿verdad? Hay elecciones y Nicolás Maduro votan por él alrededor de, no recuerdo exactamente, pero como cerca de 8 o 9 millones de personas. Por él. Voto fantasma. Por él. ¿Por qué voto fantasma? Voto fantasma porque es un registro falsificado, abultado, con gente que realmente no vota. Es un registro que no se somete realmente a auditorías verdaderas, ¿verdad? Internacionales y nacionales, y entonces ellos colocan y abultan esos registros electorales a su conveniencia. Que se manipula el proceso. Claro que se manipula, de principio ¿De qué forma? a fin. Mire, Nicolás Maduro dijo, yo lo escuché y lo vi. Dice, mando una carta aquí que se audite el proceso electoral. Que se audite el proceso electoral con representación de organismos internacionales. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho, verdad? Y otra cosa, es clarísimo. Nicolás Maduro es electo por el pueblo y Juan Guaidó, ¿cuándo ha ido a un proceso electoral? Cuando ganó ¿verdad? como Del diputado pueblo, fue. Del pueblo. Lo eligió el pueblo. ¿Ah? Lo eligió el pueblo como diputado. No. Como diputado, es diputado, no hay duda que es diputado, pero no es presidente. Por pues. mandato de la decir, Constitución es presidente, por mandato de la Constitución es presidente. Todo el mundo dice, hasta ellos mismos No, dicen, no es se autoproclamado, es autoproclaman, juramentado. todo el mundo en el mundo entero, Juramentado. que lo reconoce, es falso. Es falso. Es falso. La ONU, Todos la los Organización países de lo Naciones Unidas, el organismo internacional donde están todos los pueblos, Y todos esos no países lo reconoce como reconocen. presidente. ¿La OEA lo reconocen- reconoció? La OEA lo reconoció. La OEA. ¿verdad? Pero Y los la ONU, países que integran la el ONU Grupo lo de Lima, reconoció. Juan Lo Carlos, reconoció. ¿la Unión Europea? También la Unión No, Europea, el no. Parlamento Juan Carlos. Europeo, todos los países Juan Carlos, miembros de la Unión en Europea. la toma de posesión de Nicolás Maduro Australia. llegan 94 delegaciones internacionales Del del mundo. gobierno, del mundo. Solo hay Puros países 41 africanos, 94. africanos y países que ni existen, como Osetia del Sur. Ni existen países. Osetia del Sur, que es un país que no es reconocido por el mundo y mandó al supuesto presidente de Osetia del Sur. Esos eran los representantes. Solo hay 41 estados que han reconocido a Guaidó. De 100, mucho más. 198. Mucho y el resto, mucho más. de 140 estados han reconocido a Maduro. Mire, y aquí, ¿Es correcto Es esa falso, es cifra? falso. ese es un falso. dato oficial. Y usted falso. lo puede ver en Usted internet. puede mencionar algunos países que han reconocido a Maduro y luego Bueno, podemos empezar por Estados Unidos, por Canadá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Portugal, España, Francia, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Bulgaria, Australia, Japón, cualquier cantidad de Estonia y países. Letonia no. Ahí Sí, Luxemburgo, sí, lo reconocieron. Estonia y Luxemburgo, Malta,
¿Cuál otro país hay en todos los países nórdicos, a excepción de Noruega, Suiza? Prácticamente ya el mundo 40. entero lo reconoce. 40. Mire, ¿Y los demás? Casi toda Europa ha reconocido a Maduro. Italia, Rusia, Solo Italia y Rusia. Grecia, y Grecia. Estonia, Letonia, No, eso no. ¿verdad? Han reconocido. Eso no. ¿Por qué China, dice usted que no? ¿Ah? No, ellos no. Lo que Italia menciona el todavía diputado no. Mauricio. Italia No, no, Italia no lo están va- en discusiones internas no lo porque va hay a problemas reconocer. internos. Pero Y mira, Rusia nada lo más. que yo quiero Y llegar- Noruega que está neutral. Lo que yo quiero llegar es lo siguiente, Juan Carlos, que es un análisis profundo, que nos vuelve en un limbo jurídico, ¿va? Y los limbos jurídicos son interesantes, nosotros les llamamos lagunas jurídicas en derecho. Primero se elige la asamblea y la oposición gana la asamblea. Gana la asamblea. ¿Hubo fraude? No. Ajá. ¿De acuerdo? Hasta ese momento no No se hay habla de fraude. fraude. Eligen la asamblea y la oposición gana la asamblea. ¿Hubo fraude? No. Toma posesión la asamblea. Ok, hoy viene Maduro, en mayo gana las elecciones, ahí sí hay fraude. Ahí el sistema democrático de Venezuela es una dictadura. ¿Pero por qué? Cuando se eligió los diputados asambleístas no había dictadura, no había fraude, el tribunal no era inconstitucional. ¿Es cierto Es eso, don ahí Álvaro? donde entramos en una laguna jurídica, y esa laguna jurídica se resume en una sola cosa: geopolítica, intereses transnacionales por los recursos de una nación. Mire, todo se enmarca en el interés de los recursos de una nación. Aquí solo hay un Estado a nivel de todo el mundo que quiere imponer una idea. Quiere que exista solo un mundo unipolar, que todo gira alrededor de ello. Pero no estamos en los 90, estamos en el siglo XXI, donde se está surgiendo un mundo multipolar, Toda la arremetida de Estados Unidos para acabar con el BRICS, que el BRICS lo componía Brasil, Sudáfrica, China, la India, ¿va? Y la gran emergencia que ha tenido Rusia y las posiciones de China han convertido el mundo en un mundo multipolar. Entonces, Estados Unidos, como práctica tradicional de tener a América Latina como el patio trasero de ellos, quiere retomar América Latina y está haciendo todo para intervenir en los estados. Entonces, todo lo que sucede en Venezuela, y lo dijo Noam Chomsky, si Venezuela cae, cae el mundo. ¿Por qué? Porque es el mundo multipolar a lo que vamos a futuro. Muy bien. Si lo dijo Noam Chomsky, no lo estoy diciendo yo. Sí. Noam Chomsky, si cae Venezuela, cae el mundo, porque se va a caer el mundo multipolar. No puede haber solo un Estado comandando el mundo. Muy bien. Y les pregunto, voy a hacer una pausa, pero les pregunto a los tres. ¿Una intervención militar en Venezuela es la solución a esta crisis? ¿O una salida pacífica de Nicolás Maduro? ¿O la consolidación de Nicolás Maduro es la solución a la crisis en Venezuela? Voy a pausa. Regreso en breve aquí en el Foro de 6. Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira.
aprovechar al máximo el tiempo. Don Rafa, ¿una salida militar es la solución a Venezuela o se consolida Nicolás? No, una salida militar, una invasión militar sería trágico para toda América Latina, ¿verdad? Y créamelo, América Latina estaría en guerra, ¿verdad? Y volveríamos otra vez a aquellos tiempos, ¿verdad?, de guerra, de guerrillas, confrontación, y toda América Latina. Por eso les digo, en todo habría solidaridad de América para Venezuela, dice claro, usted, y además en su percepción. porque imagínense que los misiles aquí, ¿verdad? Una cosa terrible, ¿verdad? Y Nicolás Maduro no va a huir, ¿verdad? Ni su pueblo se va a dar por vencido. Ahí va a ver si intervienen los gringos, porque el problema es que todo esto es de los gringos, ¿verdad? Ellos son peones de los gringos, ¿verdad?, para manejar, como decía el compañero, ¿verdad?, el control de América Latina. Si se han tenido que venir de Afganistán, de Libia, de Siria... Pero usted señala a don Álvaro, no Latina. señala a la Cámara. Usted dice ellos, ¿por qué dice ellos? Bueno, porque ellos son realmente... es triste. Mire, Juan Carlos, ¿por qué a mí me anima todos estos procesos de defender la democracia y la participación de los pueblos? Porque hay algo que nos une a nosotros. Es el pensamiento filosófico de Simón Bolívar y de Francisco Morazán. Los dos soñaron con la patria grande latinoamericana, ¿verdad? Y eran contemporáneos, ¿verdad? Todos creyeron, él, Morazán y Bolívar, en la integración. Ahora estos señores la quieren llevar a la guerra, ¿verdad? A la guerra. Y es falso de que haya hambre, de que haya un montón. Y lo que hay no es hay hambre en Venezuela. Hombre, Imagínate, mire, ¿qué tenemos? lo que ha hecho Estados Unidos es retenerle los dólares de PDVSA de la venta del petróleo, claro, ilegalmente. Y las cuentas están congeladas. Las cuentas están congeladas, están congeladas. Pero muchas se las pasaron a Juan Guaidó. ¿Sabe qué ha hecho Donald Trump? Es decir, prohibirles a las empresas gringas y a las empresas transnacionales que negocien con Venezuela productos, ¿verdad? Productos alimenticios. Mire, eso es democracia, eso es volver a la democracia en Venezuela. No, es vergonzoso. Y para terminar, Juan Carlos, aquí lo que está en juego es el control político, ¿verdad?, geopolítico de Estados Unidos, ¿verdad? Cómo le ha declarado la guerra desde un inicio a Cuba, ¿verdad? Lo mismo está haciendo con Venezuela y lo mismo podrían hacer con otros países, ¿verdad? Para eso han metido a la cárcel, para que no haya, se fortalezcan procesos democráticos a Lula, que sacó 30 millones de brasileños, ¿verdad?, del hambre. Ahí realmente había hambre y lo sacaron, ¿verdad? Entonces, control político, y lamentablemente no entiende la oposición porque está plegada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. La paz. Yo apoyo incondicionalmente el diálogo y la paz en Venezuela y jamás podría estar a favor de una guerra en Venezuela. ¿Se ha designado nuevo embajador por Juan Guaidó en Honduras? Sí, en Honduras y ya en casi todos los países que han reconocido a Guaidó se estaban ¿Qué nombrando significa embajadores. eso, don Álvaro? Eso significa, bueno, que es el reconocimiento del presidente y del gobierno legítimo actual de Venezuela, representado por el ingeniero Juan Guaidó, y que de ahora en adelante pues las relaciones internacionales se van a llevar exclusivamente con ese gobierno. El gobierno de Nicolás Maduro ya no existe, ya no es válido, ya no tiene cabida, él está usurpando el poder en este momento y lo que estamos buscando ahorita es el cese de la usurpación para poder instaurar el gobierno de transición conforme manda la Constitución para poder convocar a elecciones libres y transparentes, donde todos los venezolanos nos podamos expresar verdaderamente sin apremios, sin presión, sin controles de este aparato estatal para elegir a un nuevo y próximo presidente. Ellos nos llaman peones de los gringos, pero todos ellos son peones de los Castro, han sido peones de los Castro desde Cuba, quienes son los que realmente manejaban y manejan los hilos del poder en Venezuela y tienen el control sobre todas las instituciones. En este momento vamos a tener la ayuda humanitaria, que no es una intervención militar, sino una ayuda humanitaria ante las necesidades gravísimas, que aunque ellos lo nieguen, el mundo entero sabe que es verdad, que la gente se está muriendo literalmente de hambre y de falta de medicinas, de enfermedades. Allá el que se enferma se muere porque ni siquiera hay un antibiótico
no hay algo para la presión, no hay ningún remedio para ningún tipo de enfermedad, ni el cáncer, ni el SIDA, ni nada, y entonces necesitamos que ingrese la ayuda humanitaria. Es un asunto de humanidad para salvar las vidas de los venezolanos, y el dictador Maduro se niega a ingresar esta ayuda humanitaria, inclusive bloqueó un puente en Cúcuta para impedir el ingreso de esta ayuda humanitaria. Es decir, no quiere que la gente viva, no quiere que la gente se salve, sino que quiere que todo el mundo se muera. Es un genocida, es un asesino y tiene que salir del poder. Ya legítimamente no es presidente y está usurpando el poder y tiene que salir por las buenas o por las malas. La decisión está en él. O sale pacíficamente en el exilio dorado, en impunidad que le está ofreciendo el mundo, o sencillamente sale encarcelado por las malas, o inclusive puede salir hasta Tengo muerto. 30 segundos para que se decida el foro, diputado Fabricio Sandoval. Mire, a mí me gustaría toda esa ayuda humanitaria en África, ¿verdad? ¿Por qué Estados Unidos no lleva ayuda humanitaria a África? Porque ahí no hay petróleo, ahí no están las reservas de agua, las reservas de oro más grandes del mundo. Por eso. Y las ayudas humanitarias que está ofreciendo significa asesinar al pueblo venezolano. Eso es lo que está prometiendo Estados Unidos. Pero un dato importante, ayer los demócratas en el Congreso de Estados Unidos le dijeron a Donald Trump: no vamos a aprobar la intervención militar en Estados Unidos. Ayer anoche se reunieron y le dijeron a Donald Trump que no hay intervención militar en Venezuela. Y otra cosa, gringo, go home. Go home, como sí, dice fuera gringo. Nicolás. Sí, fuera gringo. No, dijo el yankee, go home. Sí, no podemos seguir permitiendo nosotros en Honduras bases militares, pero no nos traen ayuda humanitaria. 67% de la pobreza en Honduras está pobre, pero no nos traen ayuda humanitaria, solo para Venezuela. Gracias, diputado. Ya me están cortando mi compañero. Don Rafa, es un honor que me haya acompañado. Y en Honduras lo reconoce a Guaidó un gobierno democrático. Sí. da risa realmente. Les agradezco que me hayan acompañado. Bueno, gracias por la invitación. Este foro dura solamente 1 hora y hay que aprovecharlo al máximo. Hay que extenderlo. Don Rafa, hay que extenderlo un tiempo más. Y yo le pido disculpas a la gente. Mire, si yo le enseño mi WhatsApp, tengo como 210 WhatsApp que no he podido leer. Y le pido disculpas a la gente. ¿Se pueden dar la mano armoniosamente ustedes? Sí, claro. ¿Se pueden ver algún día en Venezuela con don Rafa y don Álvaro? Bueno, ya lo invitaremos para que vea el cambio para que vea el cambio y lo que va a hacer la nueva Venezuela cuando logremos sacar esta dictadura. Yo he estado ayudando allá, yo he estado ayudando y conozco muy bien el campo, conozco las instituciones. No nos ayude tanto, no nos ayude tanto. Juan Carlos, por el diálogo y la paz nos damos la mano. ¿Qué le parece? Ahí está, esa y con el diputado. Claro. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Veremos cómo va avanzando esto. ¿Cuánto tiempo se pronostica para que se solucione todo termine de Maduro? Yo creo que es cuestión de horas, de días, no pasa del mes de febrero. Yo creo que mucho antes del 15 de febrero. Gracias a ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias al diputado Fabricio Sandoval, a don Rafael Alegría y don Álvaro Albornoz, que me han acompañado esta mañana aquí en el Foro de 6. Que Dios bendiga este hermoso país. Si el Creador del universo lo permite, nos encontramos mañana siempre de 7 a 8 de la mañana. Con permiso. Foro del 6. El mejor parque de diversiones